Bien, estamos de vuelta en Rumbo Económico y estamos con César Rivera, coordinador ejecutivo del Departamento de Regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros, con quien vamos a hablar sobre varios temas que le van a permitir al público entender mucho mejor cómo es que funciona el sistema de las AFPs y van a permitir responder ciertas preguntas que todos tenemos. César, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. César, vamos con los temas elementales. Para que el público pueda entender cuáles son todos los tipos de sistemas de retiros que existen en las AFPs. Bien, en realidad, para efectos de pensionarse, la persona, una vez que ha acumulado su ahorro en la AFP y ese ahorro ha crecido, se ha multiplicado por la rentabilidad, hay dos modalidades básicas. Existen muchas más y podemos comentarlas, pero las básicas son el retiro programado y la renta vitalicia. ¿Ya? El retiro programado es la modalidad por la cual la AFP mantiene los recursos del afiliado bajo su administración y le entrega a la persona una pensión para él y para sus sobrevivientes o beneficiarios, pero esta pensión tiene una particularidad, que se va recalculando cada año en función a cómo varía la rentabilidad del fondo, va haciendo crecer obviamente ese saldo, y la expectativa de vida del grupo familiar, y la de él. Como se va envejeciendo cada persona y sus beneficiarios también, se tiene que calcular de diferente manera cada año la pensión. O sea, en ese sistema, la bolsa que yo he acumulado se va repartiendo durante los años que me queden de vida, pero como yo no sé cuántos van a ser, no se hace, se juega con la estadística, ¿no? Y se va recalculando cada año. Y esa bolsa se sigue invirtiendo durante esos años, entonces en función de la rentabilidad puede aumentar o puede reducirse mi pensión. Obviamente, en la medida que van pasando los años, se va retirando más dinero de ese bolso para pagar pensiones, se está desacumulando en realidad, y la pensión tiene una tendencia a la baja. Claro. Porque por mes que hay una buena rentabilidad, va sacando dinero, va a ir cayendo, ¿no? Claro. Pero digamos, esta es una modalidad que tiene una particularidad, que es la siguiente, que como la persona sigue siendo propietaria de los fondos, la AFP lo administra con fin jubilatorio, cuando la persona ya deja de existir, se tiene que ver que haya beneficiarios o no. Si ya no hubiera beneficiarios, porque la cónyuge, digamos, también ya dejó de existir, por manera del caso, y queda un saldo en la cuenta, como el saldo siempre fue del afiliado, ese saldo queda para masa hereditaria. Entonces, es una figura que tiene esa particularidad. Y por eso es que se había comentado en otras oportunidades que está mucho esa elección en función al diseño que tenga la persona, cómo quiera tomar su riesgo, en fin, ¿no? Claro. Qué patrimonio tenga. La otra modalidad es la más tradicional, la más clásica, la que todos, digamos, deberían conocer más, que es la renta vitalicia, por el cual la persona no quiere tener problemas, llega a la edad de la jubilación, tiene un dinero acumulado y con ese dinero lo que hace es transfiere ese fondo, la AFP, a una empresa de seguros. Al transferirlo, transfiere el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de que ese dinero vaya creciendo mucho o poco por la rentabilidad, el riesgo de inversión, y el riesgo de que la persona pueda vivir 1, 5, 10, 15, 20 años, el riesgo de longevidad. Esos riesgos se transfieren a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros es la entidad especializada que, manejando los riesgos de él y de muchos, va a pagar las pensiones de jubilación a esta persona y también, cuando fallezca el titular, las pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios. Pero esta modalidad, como bien sabemos, ya no tiene el tema de la herencia. ¿Por qué? Porque el dinero ya dejó de ser del afiliado. Claro, es como que mi bolsa, yo se la entrego a la compañía de seguros, no es que yo ya sigo sacando de esa bolsa. Simplemente yo le entrego toda mi bolsa y la compañía de seguros me asegura una renta mientras viva y por un periodo adicional a mis herederos. Así es. En realidad está sumando un seguro, ¿no? Claro. Un seguro de vida. Y esa persona, esta modalidad, digamos, le permite más tranquilidad a la persona, digamos, ¿por qué? Porque es más predecible, se olvida de esos riesgos de vivir mucho o que la rentabilidad pueda subir o bajar. Y digamos, ese es el modo clásico, natural de tener una pensión, porque la pensión en el fondo es asegurar una cantidad de dinero en el tiempo a una persona durante toda su vejez. Y entonces esa modalidad es, digamos, es la típica, digamos, ¿no? Hay personas que nos preguntaban por redes sociales y yo no hay otras modalidades donde yo puedo por lo menos sacar una parte del capital que yo ya tenía. ¿Hay algunas otras modalidades? Hay una serie de variantes. Pues, estas son las más importantes porque son las más, digamos, típicas, por así decirlo. Y de hecho la renta vitalicia es más o menos el 80% de todas las rentas que se toman en el sistema privado. El programado debe ser aproximadamente un 20%. Pero hay otras mezclas. Por ejemplo, la renta temporal con renta vitalicia diferida permite que la persona pueda tener un mayor nivel de pensión los primeros 2 años o un año, dependiendo, y luego tiene una vitalicia sostenida por toda la edad de la vejez. Hay también la posibilidad de sacar una parte de dinero, sí, pero esto, ¿cómo se denomina? Se denomina excedente de pensión. ¿Qué cosa es el excedente de pensión?
uno acumula un saldo, que es lo que hemos comentado, ¿no?, del ahorro hecho en su vida laboral como afiliado, y llega la etapa de la vejez. Cuando llega la etapa de la vejez se le calcula su pensión. Si la pensión que se le calcula está por encima del 70% de sus ingresos en los últimos 10 años, entonces esa parte de dinero que está por encima es un excedente de pensión. Y eso puede ser retirado. Y eso puede ser retirado, ¿no? Entonces puede retirar, pues, digamos, 20.000, 30.000, 50.000 soles. Depende en realidad de cuál ha sido su ingreso para hallar el valor del 70% de pensión. Claro, de acuerdo. Ahora, ¿y qué rol juega esta tabla de expectativa de vida de la cual se habló tanto, que estima que una persona puede vivir hasta los 110 años, ¿no?, que ha sido motivo de tanta controversia? Sí, en realidad la tabla de mortalidad juega un valor fundamental. ¿Por qué? Porque este modelo matemático de probabilidades de vida o de muerte, en realidad, lo que determina es cómo se va a ir entregando los fondos a la persona, dependiendo si es programado o vitalicia. Si es programado, calcularás cada año cómo se entrega, y si es vitalicia, en el momento inicial, la compañía de seguros hará su estimación sobre la base de tasa de interés y valores presentes, que podemos conversar en todo caso, y sobre eso toma una pensión y le cotiza una pensión al afiliado, ¿no? Ya el afiliado, en función de sus preferencias, decidirá qué modalidad le parece mejor, ¿no? Y qué compañía de seguros es la que, digamos, le satisface más en términos de servicios u otras cosas. Ahora, lo que mucha gente ha entendido, que entiendo que es una mala apreciación, es que cuando se dice que se usa una expectativa de 110 años, eso significa que el fondo se divide entre los 65 y los 110 años, ¿no? Entonces, como la mayoría de gente no llega a los 110 años, hay una parte del fondo que uno nunca lo recibe. Esto no es así, ¿no? Eso no es así. Ha sido una mala, como usted dice, una mala apreciación, una lectura evidentemente equivocada del tema. Lo que sucede es que el 110 años es el valor final de la tabla, ¿no? Nosotros poníamos la vez pasada un ejemplo muy digamos, para que lo entienda todo el mundo, haciendo una comparación entre utilizar una wincha para medir la talla de una población determinada y la tabla de mortalidad. La wincha que yo uso es para medir la talla de un determinado grupo de personas, pero el promedio de talla de esas personas es determinado, digamos, es 1,50 m y la wincha mide 2 metros. Obviamente eso no quiere decir que el promedio de la gente sea de 2 metros. Claro. Es diferente. Acá es lo mismo. La wincha vendría a ser aquí la tabla de mortalidad, el valor final de la wincha vendría a ser los 110 años, pero las expectativas de vida que se calculan a determinada población a 65 años puede ser, digamos, como el caso del hombre, 84. Pero entonces no quiere decir que la expectativa de vida de todos los hombres a los 65 años sea 84 años, sea 110, definitivamente no es así. No hay que llegar a los 110 para, digamos, gozar de todo nuestro fondo. Ha habido una mala apreciación. Lo que sucede también es que estos conceptos, pues, como bien sabemos, tienen sus complejidades y hay que, digamos, acudir a las entidades especializadas, tanto las AFP como compañías de seguros, como la superintendencia, para tener una mejor lectura, ¿no? A veces, por querer, digamos, en un buen afán de informar mejor, se dicen cosas que en realidad lo que ha pasado es que ha traído confusión que esperamos ya se haya aclarado, ¿no? Claro. César, vamos a ir a una pausa para seguir hablando de este tema. Bien, nos vamos a un comercial y volvemos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con César Rivera, coordinador ejecutivo de regulación de la SBS, para seguir conversando sobre distintos temas básicos de la administración de fondos privados de pensiones. César, hablemos ahora del retiro programado, de la renta vitalicia, donde uno le entrega su fondo a la aseguradora, ¿no? Y la aseguradora te asegura, pues, una renta en un sistema bien predecible. ¿Tú puedes elegir a qué aseguradora entregárselo? No. ¿Tienes? Sí, claro. ¿O sí? Sí, claro, hay total libertad. Lo que sucede es que ahí, donde la persona se va a jubilar, le indican hasta 5 modalidades básicas para poder optar. Donde está el programado, la vitalicia. Va a tener que definir también primero el afiliado si quiere pensiones en soles o en dólares. En este caso, los soles y los dólares se ajustan 2% anual en ese valor. Y dentro de ese menú, las personas que plantean, la compañía de seguros y la AFP le cotizan. En algún producto le pueden cotizar 3 compañías de seguros, en otro le pueden cotizar 4 compañías de seguros. Al final, él recibe todo un menú de selección y sobre ese menú él decide. Él puede decir, digamos, una renta temporal con renta vitalicia diferida de la compañía de seguros A, en lugar de
de querer la renta temporal con la renta vitalicia de seguros de la compañía B. Claro. Hay total libertad de elección. Lo importante... O sea, sí existe competencia en ese momento. Totalmente. Y es bueno asegurarlo. ¿Por qué? Porque eso permite al afiliado darle un atributo adicional. Porque hay que tener en claro que aquí la persona cuando se jubila y elige una modalidad de pensión, elige algo para toda la vida. Y en el caso de la renta vitalicia es algo irrevocable. Claro. Entonces tiene que meditarlo bien. Obviamente algunos prefieren la que le da el mejor precio, otras pueden preferir una que le dé un poquito menos, pero de repente pues con esa compañía de seguros tiene una vinculación de años. Póngase que usted pues haya tenido con esa compañía de seguros su seguro de auto por 20 años, su seguro de salud por 20 años. Claro, entonces quizá me da una menor renta, pero yo siento que me da un mejor servicio. Mejor servicio, un mejor trato. De fidelidad, cuestiones emotivas. Hay una serie de variables, ¿no? Pero lo importante es que toda esa información llegue en un solo momento, que la oportunidad de decisión esté dada ahí y que el afiliado esté informado para decir la compañía de seguros A, la compañía de seguros B, la compañía de seguros C. Eso es lo importante. Claro, de acuerdo. Ahora, muchas personas vienen preguntando, entonces, ¿para qué se paga el seguro, este seguro que uno paga a lo largo de todo la vida laboral? Exacto. Por una razón muy elemental. Nadie tiene la vida comprada y nadie nos asegura, nada nos asegura, que lleguemos vivos a los 65 años. Ajá. Entonces hay personas que tienen un accidente, fallecen a los 35, a los 40 años, y lo que han acumulado en su fondo, evidentemente en 15 años de trabajo, no permitiría pagar pensiones de sobrevivencia por 40 años más. Ya. Entonces, para eso está el seguro. Ya. Lo que uno acumuló a una determinada edad y que sucede un siniestro, digamos a los 35 años que fallece una persona, es complementado por la compañía de seguros en lo adicional para pagar una renta a la cónyuge si hubiera, por decir, o hijos si los tuviera, por todo el tiempo que dure, que sea proporcional a lo que él ganaba. Claro, ¿qué pasa si yo no tengo cónyuge o hijos? Estoy pagando ese seguro por las puras. Lo que sucede es que, claro, si uno tiene, digamos, vive solo, ¿no? Claro, una persona soltera. Una persona soltera, pero hay que recordar que este seguro es de invalidez y de sobrevivencia. Ya. Entonces, si no tuviera cónyuge, no tuviera hijos, no tuviera padres en condición de dependencia, lo que está pasando es que en el caso de un siniestro, en ese momento, puede tener una invalidez y le cubre la invalidez. Claro, pero entonces yo estoy pagando por un doble riesgo, ¿no? Lo cual significa una tasa más alta. No cuando yo solamente necesito, si soy soltero, que me cubran por un riesgo. Lo que pasa es que no necesariamente porque también, digamos, en un momento la persona está soltera, pero luego se puede casar, ¿no? O sea, puede pasar después y el accidente puede venir al día siguiente. Claro, pero a mí me cobran independientemente de si yo estoy soltero o si estoy casado, y me hacen cubrir el riesgo independientemente de si yo voy a tener herederos o no voy a tener herederos. Así es. Y es un siniestro, es un seguro, por ejemplo, que en ese sentido es como todo seguro en globo. ¿Por qué? Porque paga lo mismo el que tiene 35 como el que paga lo mismo el que tiene 64. ¿No? Donde de repente las condiciones de invalidez del 64 es mayor probablemente que el de 35 o el de 30. Claro. Sin embargo, se promedia todo para hacer un seguro que sea de alguna manera tenga un vínculo de solidaridad. Claro, ¿no? pero ahí hay un problema en el sistema, ¿no? Porque, o sea, la persona soltera sí termina pagando por un riesgo que él no lo va a asumir, ¿no? Digamos que en el término estricto de la palabra yo coincidiría con usted, pero no necesariamente así. ¿Por qué? Como le digo, porque puede poner un caso de 30 soltero, como también puede uno de 64 casado con 3 hijos, ¿no? O todavía chicos, digamos. Puede darse los extremos. Hay que recordar aquí, por eso le comentaba en el tema de seguridad social, que en los sistemas pensionarios de todo tipo, de toda naturaleza, sean de capitalización individual o sean de carácter de reparto, hay un contenido de solidaridad. Por ejemplo, aquí las personas pagan, globalmente, ¿no? Claro, pero la gracia del sistema de cuentas individuales para la jubilación. Claro, pero es que yo aporto y en todo sentido es mi propio riesgo. Y también el seguro que yo pago debería ser un seguro en función al riesgo que yo supongo, y tenemos un sistema donde yo asumo pues riesgos que yo no represento. Bajo ese criterio sería, digamos, asumiendo que fuera ese supuesto negado, ¿no? Como le digo, sería pues que, digamos, el soltero joven o el soltero mayor también, ¿no? O sea, que es una situación todavía más injusta. Por el joven puede estar pensando, eventualmente me caso. Sí, puede pasar. Pero pasaría que de repente el soltero mayor o soltero joven podría pagar 0,7 de prima de seguro y el 64 tendría que pagar 3%, ¿no? Entonces, sin duda, obviamente, legislativamente podría hacerse, pero desde el punto de vista del concepto de seguridad social no sería lo recomendable, porque estaríamos hablando de un sistema en el cual se estaría privilegiando probablemente al que tiene menores edades que al de mayores edades,
y a la vez tenías que valorar, ojo, un dato importante aquí, tenías que valorar incluso los temas económicos. Tenías que decir que gana menos, que pague menos, y el que gana más, te pague más, ¿no? Claro, pero entonces no se le está dando un privilegio, ¿no? Porque sería una regla en función del riesgo de cada uno, no es un privilegio. Claro, pero acuérdate que modelísticamente sería complicado también, ¿no? Porque tenías que ser el empleador, tenía que tener una tabla en la cual cada persona tenga un valor en el extremo, ¿no? Todos tenían un precio del seguro, y entonces sería pues absolutamente inmanejable, ¿no? Te imaginas una empresa con 1000 trabajadores, tenía que tener 1000 precios probablemente, ¿no? Muchas personas dicen que deberíamos hacer lo que, por ejemplo, existe en Singapur, que es que uno pueda retirar parte de su fondo en ciertos supuestos. Por ejemplo, cuando yo tengo una enfermedad, ¿no? Tengo una enfermedad, necesito afrontar un gasto de dinero importante, ahí puedo retirar mi fondo. Cuando estoy en una situación de desempleo y no sé, no tengo para pagar el colegio de mis hijos, o no sé, en otro tipo de emergencias. U otras personas también dicen se debería poder retirar parte del fondo para comprar una vivienda. Entonces, yo quisiera saber en la SBS qué opinan sobre estas ideas. Lo importante aquí es lo siguiente, ¿no? En el sistema de pensionario, de acuerdo al marco legal vigente, se da pensión de jubilación, invalidez de sobrevivencia, y se gasta ese pelio. Ese es el marco legal donde nos movemos. Y ese es el marco legal que nos movemos dentro del tema también de la seguridad social. Posibilidades de poder dar facilidades de entrega de dinero tendría que establecerse primero por ley, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, hay una iniciativa en el Congreso, en las comisiones de Economía y en las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, para darle el 50% del saldo a aquellas personas que estén en una enfermedad terminal. O sea, hay iniciativas que prosperen probablemente. Reitero. ¿Y ustedes qué piensan en la SBS? En ese sentido, la Superintendencia ha opinado en ese proyecto de ley específicamente de modo favorable, ¿no? O sea, porque, digamos, está focalizado a un tema puntual. Pero, digamos, plantear otro tipo de escenarios, por ejemplo, como usted comenta, el de desempleo, ya tenemos, la legislación penal ya tiene una cobertura para eso, que es la CTS, ¿no? Claro, pero no siempre alcanza, ¿no? Digamos, favorables, ¿no? Pero tiene se me acabó la CTS, ¿no? Tengo que pagar el colegio de mis hijos, ¿no? Es un poco irónico que yo tenga una cuenta con ahorros que es mía, pero yo no puedo tocar y no puedo, pues, satisfacer una urgencia del momento. Sin duda. Siempre va a ser un tema opinable, porque en Seguridad Social no hay verdades escritas, digamos, en piedra. No la hay. Seguridad Social es un tema que tiene que abarcar mucho cómo el Estado y cómo la sociedad, en el fondo, ¿no?, quiere encarar su protección a determinados riesgos. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber una evaluación, tiene que haber un análisis económico, sin duda, que va a pasar también por una discusión de la sociedad, ¿no? Eso es normal y sucede en todos lados. Pero lo que, digamos, deberíamos dejar como concepto claro aquí es que hay que tener mucho cuidado en, digamos, distraer recursos que tienen una finalidad específica para la vejez, en el cual en ese momento la persona no va a contar ya con capacidades físicas o mentales probablemente para poder trabajar, y otro tipo de contingencias que pueden ser muy valorables, pero que pueden tener otro tipo de respuesta de parte de la sociedad para poder afrontarlas, porque si no desviamos los objetivos del ahorro, y ojo, estamos hablando ya de más de 100.000 millones de soles que han permitido y permiten hacer una inversión bastante razonable a esos recursos, ¿no? Perfecto, César. Te lo agradezco muchísimo. Es todo muy claro. Muchas gracias por venir al programa. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.